Bueno, para finalizar entonces con las clases del aparato digestivo, nos queda hablar de dos órganos o glándulas muy importantes a la hora de la digestión de los alimentos, que son el páncreas y la vesícula biliar. Vamos a empezar hablando un poco de la fisiología pancreática. ¿Sí? Lo primero que debemos decir cuando nos referimos a la glándula pancreática es que es una glándula de secreción mixta. ¿Y a qué hace referencia que sea una glándula de secreción mixta? Que va a tener una secreción endocrina y una secreción exócrina. ¿Qué significa esto? La secreción endocrina va a ser esa secreción hormonal que refleje la glándula pancreática, ¿sí? Con sus hormonas características como por ejemplo el glucagón y la insulina, ¿sí? Esta parte del páncreas, digamos, que tiene una secreción endocrina, la vamos a estudiar mejor en segundo año cuando veamos la fisiología endocrina del cuerpo y tenga turno el páncreas con la insulina, ¿sí? Y la regulación de la glucosa plasmática, ¿sí? Que es a lo que viene la insulina. Por su parte, cuando nos referimos a la secreción exócrina del páncreas, estamos hablando de esta secreción enzimática que va a participar en la digestión de los alimentos, ¿sí? La secreción exócrina, o dividámosla como glándula endocrina y glándula exócrina, la glándula exócrina va a ser parte del 80% del espesor de la masa pancreática total, ¿sí? Entonces, esta secreción exócrina va a ser la secreción de enzimas digestivas y de bicarbonato. Por su parte, la secreción endocrina va a ser la secreción de hormonas tales como el glucagón y la insulina, entre otras. Pero las más importantes son el glucagón y la insulina, ¿sí? Vamos a ver ahora, en un corte histológico del páncreas, cómo se divide perfectamente la parte exócrina del páncreas con la parte endocrina, ¿sí? Las células endócrinas del páncreas van a estar distribuidas en el tejido pancreático en estos islotes, que se van a llamar islotes de Langerhans. Estos islotes van a contener las células alfa, las células beta y las células delta y las células epsilon, que van a ser las encargadas de la secreción endocrina del páncreas. O sea, las células alfa van a secretar glucagón, las células beta van a secretar insulina, las delta y las epsilon otras hormonas. Bien, pero lo importante es que ustedes entiendan que las células con función endocrina van a estar distribuidas en el tejido pancreático en estos islotes de Langerhans. Ahora bien, ¿cómo va a estar distribuido el páncreas exócrino? O sea, las células que tienen secreción exócrina en lo que llamamos acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos son como estos lóbulos que se ven acá, ¿sí? Que están conformados por células exócrinas y un conducto interno, ¿sí? Estos conductos externos se van a unir en un mismo conducto excretor, y este conducto excretor va a ir directamente hacia el duodeno, ¿sí? Que es a donde se van a verter las enzimas pancreáticas, ¿ok? Entonces, páncreas endocrino distribuido en islotes de Langerhans, ¿sí? Un 20% del páncreas forma parte de los islotes de Langerhans, y el 80% restante del páncreas, que tiene función exócrina, va a estar distribuido de esta manera, generando muchos conductos excretores que se van a unir en un mismo conducto excretor que va a tirar su contenido hacia el duodeno para la digestión de los alimentos. Bien. Entonces, ¿qué va a secretar el páncreas exócrino? ¿Cuál va a ser la secreción? Va a ser el llamado jugo pancreático, ¿sí? Este jugo pancreático va a ser un rejunte de muchas enzimas, ¿sí? Que participan en la hidrólisis de los alimentos de la dieta. Por eso digo que es un órgano fundamental para
para la digestión de los alimentos. ¿Sí? Este jugo pancreático, este conjunto de enzimas, se van a volcar dentro del duodeno, ¿sí? A través de la ampolla de váter. También lo que va a hacer el páncreas exócrino va a ser neutralizar el quimoácido que proviene del estómago. ¿Sí? Acuérdense que el estómago reduce el pH del bolo alimenticio formando el quimo. ¿Sí? Este quimo es muy ácido, con un pH muy bajo. Cuando llega al duodeno, este quimo se va a mezclar con las sustancias del jugo pancreático y le va a reducir el pH. ¿Para qué? Para que sea más fácil para las paredes del duodeno poder ser absorbido el alimento. Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que va a ser la molécula, digamos, que va a disminuir el pH? Nosotros dijimos antes que el páncreas exócrino iba a secretar enzimas digestivas y bicarbonatos. Si tenemos en cuenta que el bicarbonato es una sustancia altamente alcalina, nos vamos a dar cuenta que la función de neutralizar el quimo ácido del páncreas va a estar dada por la secreción de bicarbonato hacia el duodeno. Luego vamos a tener ahora sí las enzimas pancreáticas que participen en la hidrólisis de los alimentos, ¿sí? Y que ayuden a la digestión y a la absorción de los mismos, ¿sí? Según su función se van a dividir en diferentes tipos. Vamos a tener las enzimas proteolíticas, o sea, las que hidrolicen las proteínas, ¿sí? Acuérdense siempre que lean lisis al final de una palabra, se va a hacer referencia a ruptura. Entonces, proteolíticas van a romper las proteínas transformándolas en aminoácidos para que estos puedan ser reabsorbidos, ¿sí? Por el intestino, por la pared intestinal. Luego vamos a tener las lipolíticas, que van a ser las enzimas que hidrolicen los lípidos. Las glucolíticas, que van a ser aquellas que hidrolicen los glúcidos, ¿sí? Los polisacáridos los van a convertir en monosacáridos para que sean absorbidos. Y luego tenemos las nucleóticas, que van a hidrolizar los ácidos nucleicos. No se olviden de eso también, que es muy importante de la fisiología pancreática. Estas enzimas se van a producir dentro de las células del páncreas exócrino, ¿sí? De las que veían acá, dentro de estas células, y se van a almacenar en gránulos. Si nosotros tuviéramos una foto más cercana a estas células del páncreas exócrino, vamos a ver que son células con muchos gránulos. Estos gránulos van a ser las mismas enzimas pancreáticas que están almacenadas en estas células, ¿sí? Esperando alguna que otra señal para ser liberadas al conducto excretor y al duodeno, ¿sí? El páncreas no está volcando constantemente enzimas al duodeno, sino que las produce, las almacena dentro de gránulos en el citoplasma de las mismas células, y ante una determinada señal se vuelcan hacia el duodeno. Bien, entonces tenemos un montón de enzimas proteolíticas, un montón de enzimas glucolíticas, un montón de enzimas lipolíticas. Lo que a mí me interesa que se aprendan es al menos una, sí, las más importantes. ¿Está bien? Y detallando cuáles son las más importantes, llegamos a la conclusión de que la amilasa pancreática va a ser la enzima con mayor aporte para la hidrolización de los almidones y la mayor parte de los hidratos de carbono. Acuérdense de la clase de digestivo 1 cuando hablamos de la digestión química y mecánica. Hablamos que la digestión comienza en la boca con la digestión de los hidratos de carbono gracias a la amilasa salival. Bueno, la amilasa pancreática va a funcionar exactamente igual que la amilasa salival, ¿sí? Va a transformar a los polisacáridos en monosacáridos para que sean absorbidos. Entonces la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, pero sigue, ¿sí?, en el duodeno gracias a la amilasa pancreática. Luego vamos a tener
la lipasa pancreática, que su nombre nos va a indicar de qué nos va a estar hablando, que va a ser la enzima capaz de hidrolizar las grasas, o sea, los lípidos, ¿sí? Hasta convertirlos en ácidos grasos y monoglicéridos para que puedan ser absorbidos, ¿sí? Acá está la definición de hidrolizar, cambiar composición química, que creo que no se las había dicho. Entonces, la hidrólisis de una molécula, ¿sí? Va a consistir en el cambio de la composición química, y así esta molécula va a tener otra función. Entonces, luego también tenemos dentro de las funciones exócrinas del páncreas las de la síntesis o la secreción de bicarbonato sódico, que ya lo hablamos, va a alcalinizar el quimo ácido, ¿sí? Para permitir ser absorbido. Y luego tenemos a la tripsina, que va a ser la responsable de romper los enlaces peptídicos, ¿sí? Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, ¿sí? Que les dan una gran fortaleza a estas moléculas de proteína. Entonces la tripsina lo que va a hacer es romper los enlaces peptídicos y liberar, digamos, de cierta forma, aminoácidos libres, que estos son los que pueden ser absorbidos por la pared intestinal. Ahora, ¿cómo se produce la regulación de la secreción pancreática? Ya sabemos que el páncreas va a tener un 80% de su masa destinada a la secreción exócrina de enzimas que ayuden a la digestión, las cuales las más importantes son la amilasa, la lipasa, la tripsina, ¿sí? Ahora, ¿cómo se controla la secreción? ¿Cómo se controla esta secreción? Yo dije que el páncreas no está constantemente volcando contenido hacia el duodeno, sino que ante cierto estímulo vuelca su contenido. Bueno, vamos a tener diferentes periodos en la regulación de la secreción pancreática. Durante el interdigestivo, o sea, entre digestión y digestión, entre comida y comida, va a estar regulado por un control nervioso, ¿sí? El sistema simpático, si ustedes se acuerdan de la clase de sistema nervioso autónomo, que ya la vimos, el sistema simpático va a ser el sistema relacionado con la lucha y con la huida, o sea, no va a estar vinculado con la digestión de alimentos. El sistema simpático va a ser aquel que inhiba la secreción de enzimas y la motilidad intestinal. En periodos interdigestivos, cuando nosotros ya hicimos la digestión, ¿sí? No vamos a estar enviando enzimas y no vamos a estar con un peristaltismo elevado del tubo digestivo, ¿sí? Y esto va a estar dado gracias al sistema simpático, que va a inhibir esta secreción y el peristaltismo intestinal, ¿sí? También va a estar controlado por hormonas, ¿sí? Como todo básicamente en el cuerpo, que está controlado un poco por hormonas y un poco por el sistema nervioso, ¿sí? Las hormonas que ejerzan un control inhibitorio para la secreción enzimática pancreática van a ser el polipéptido pancreático, ¿sí? Que va a inhibir la secreción exócrina del páncreas. Ahora bien, ¿qué pasa en los periodos digestivos postprandiales? ¿Sí? Cuando nosotros comemos, ¿qué va a suceder para que el páncreas libere sus enzimas que ayuden a la digestión? ¿Sí? Ya lo hablamos un poco en la clase número 1 de digestivo, que la secreción enzimática va a tener 3 periodos. La cefálica, que es cuando nosotros vemos, olemos o degustamos los alimentos, que a través del nervio vago se van a liberar ciertas hormonas que estimulen la secreción pancreática. Luego vamos a tener la fase gástrica, ¿sí? Que es cuando el bolo alimenticio llega al estómago y expande las paredes, produciendo una respuesta también nerviosa y hormonal, ¿sí? Aumentando la secreción de las enzimas pancreáticas e intestinales y estomacales, ¿sí? Acuérdense del pepsinógeno, acuérdense del ácido clorhídrico, ¿sí? Que son enzimas también que ayudan a la digestión dentro del estómago. Bien. Y luego tenemos la fase intestinal, que sería como una fase inhibitoria ya cuando el bolo ya llega al intestino, ¿sí? Entonces, en cuanto a la regulación endocrina, vamos a ver que el mayor estímulo pancreático se da gracias a la colecistecoquinina, CCK. Acuérdense, tiene un nombre muy difícil, entonces CCK es su nombre para abreviarla.
esta hormona va a ser la responsable de más del 50% de la secreción exócrina del páncreas. Entonces, cuando el bolo alimenticio llega al estómago y expande sus paredes, y llega al intestino y expande las paredes, la misma célula enteroendocrina del intestino va a secretar la CCK, que va a ir a la glándula pancreática y va a hacer como que la exprima, ¿sí? La va a exprimir liberando todos sus gránulos, por ende liberando todas las enzimas digestivas que van a ir a parar al duodeno, ¿sí? Otras enzimas hormonas que participan en la regulación de la secreción enzimática del páncreas son, por ejemplo, la secretina o la insulina, ¿sí? La insulina propia del páncreas, ¿sí? Cuando nosotros comemos, el páncreas endocrino va a liberar insulina y esta misma insulina va a estimular al páncreas exócrino para liberar sus enzimas. Además también, como dije antes, que el cuerpo está regulado tanto por señales endócrinas como por señales nerviosas, vamos a activar nuestro sistema parasimpático, ¿sí? En los periodos postprandiales vamos a activar este sistema que va a ser el encargado de llevarle más sangre al intestino y estimular también la secreción de enzimas digestivas, ¿sí? El sistema parasimpático va a ayudar a la digestión. Está bien, el sistema simpático va a inhibir a la secreción de enzimas y la motilidad intestinal. Entonces, con esto cerramos más o menos la fisiología pancreática, ¿sí? Sabemos cuál es su, digamos, anatofisiología, sabemos cuál es su función, sabemos cuáles son las enzimas más importantes que participan en la digestión de los alimentos y sabemos cómo se regula esta secreción. Así que damos por concretado la parte pancreática y nos vamos a la vesícula biliar, ¿sí? Como yo les dije en la clase de hígado, ¿sí? Hay un erróneo pensamiento general de que la bilis se produce en la vesícula biliar. Bueno, esto es totalmente erróneo. La vesícula biliar va a cumplir la función de reservorio, ¿sí? de la bilis. Además, le va a incorporar agua y electrolitos a la misma para que sea más líquida y pueda llegar de correcta forma al intestino, ¿sí? Entonces la bilis fluye por fuera del hígado a través de los conductos hepáticos derechos e izquierdos, como ven acá, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, ¿sí? Los cuales se unen para formar el conducto hepático común, conducto hepático común. El conducto hepático común va a formar el conducto cístico, que va a ser el que llegue a la vesícula biliar. Entonces, la bilis va a fluir desde el conducto hepático común al conducto cístico, ¿sí? Se va a almacenar en esta glándula llamada vesícula biliar, ¿sí? La bilis se va a almacenar acá y luego se va a ir por el conducto colédoco, ¿sí? Para ser volcada ahora sí en el intestino, ¿sí? Bien, entonces conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, y cuando el cuerpo esté preparado, o sea, después de una comida, el cuerpo le diga a la vesícula biliar que se exprima para liberar las sales biliares, las mismas van a ser distribuidas por el conducto colédoco, ¿sí? Hacia la ampolla de váter y por ende al duodeno, ¿sí? Entonces, las sales biliares se van a almacenar en la vesícula biliar y al penetrar los alimentos en el duodeno se va a desencadenar una serie de señales nerviosas y hormonales que van a provocar la contracción de la vesícula y liberación de las sales biliares, ¿sí? Exactamente lo mismo que veníamos hablando antes con la secreción del jugo pancreático, ¿sí? Señales nerviosas y hormonales van a regular su secreción. El 90% de las sales biliares se van a reabsorber. O sea, nosotros no excretamos sales biliares normalmente, o gran cantidad de sales biliares normalmente en la materia fecal. Nosotros las reabsorbemos. ¿Cuál es la composición ahora sí de la bilis? Va a ser, como les dije, agua, ¿sí? Electrolitos que van a ser
puestos en la vesícula biliar, ¿sí? También vamos a encontrar colesterol, lectina, pigmentos biliares como bilirrubina y biliverdina. Acuérdense de la clase de hígado que yo les dije que la bilirrubina era la molécula de, como digamos, el metabolito de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Y que se expulsa gracias a la bilis como bilirrubina indirecta. Sales biliares e iones bicarbonatos. Por la composición de la bilirrubina y el colesterol, el fosfolípido, el gliconato de sodio, la bilis tiende a precipitar, ¿sí? Y cuando precipita forma pelotas, ¿sí? Bolas, a lo que nosotros llamamos cálculos, ¿sí? Los famosos cálculos que tapan el conducto colédoco o el conducto cístico y no permiten a la bilirrubina y a la bilis ser excretada. Bien, esto duele mucho. Su secreción es continua gracias al hígado, ¿sí? En los periodos interdigestivos se almacena en la vesícula biliar, como veíamos antes, se libera al duodeno tras la ingesta de alimentos. Cuando comemos, la bilis sale de la vesícula biliar por las vías biliares al intestino delgado y se mezcla con las grasas de los alimentos. Entonces, ya hablamos de la composición, ya hablamos de dónde se genera y dónde se almacena. Ahora tenemos que hablar de la función, ¿sí? Misma de la bilis. ¿Cuál es la función de la bilis? O una de las funciones, emulsionar las grasas, ¿sí? Actúan como un detergente, ¿sí? Cuando nosotros tiramos una gotita de detergente en una cosa de grasa, en una mancha de grasa, vamos a ver cómo esta grasa como que se deshace, ¿sí? Bueno, la bilis actúa muy parecido, emulsiona las grasas en el contenido acuoso del intestino y lo que va a permitir es una correcta absorción de las grasas, ¿sí? Por la mucosa intestinal. Entonces, hablamos de la capacidad de la bilis de emulsionar las grasas, ¿sí? Ayudando a su digestión. En ausencia de sales biliares se pierde por el excremento hasta el 40% de las grasas, ¿sí? Y las personas desarrollan déficit metabólico. También es responsable de la eliminación de ciertos productos de desecho del cuerpo, como por ejemplo les mencioné antes la bilirrubina, ¿sí? Y el exceso de colesterol. Y también como última función, la bilis va a ser bactericida, o sea, va a eliminar microbios que entren con la comida y se encuentren en el tracto intestinal. Bien, acuérdense que en el tracto intestinal tenemos muchas sustancias y muchas cosas bactericidas, porque nosotros con los alimentos ingerimos muchos microorganismos patógenos, entonces necesitamos infinidad de cosas para defendernos de los mismos.